Hola a todos, les saluda su amigo Alejandro Teorías. Hoy les traigo el segundo capítulo de Dos Almas Encontradas, espero que lo disfruten y le doy gracias a Hinata Sarada que me dio su autorización para poder subir este fic. Les invito a que pasen por su página de Wattpad y la sigan y apoyen su página, les dejaré su link en la descripción para que puedan ir. También les agradezco a todos los que apoyan el canal, mil gracias. Descargo de responsabilidad de todos los personajes de Naruto son propiedad de Masashi Kishimoto. Sin más que decir, empezamos con el capítulo 2. Dos almas encontradas. Capítulo 2. Al rubio y a la Ojihade, no sabían que le había sorprendido más, el hecho de que Hinata fuese la prometida de su compañero o que aquella joven tan tímida le hubiese plantado casa al pelinegro sin siquiera tartamudear. Sasuke aún no salía de su asombro, jamás pensó que ella le fuese a responder. Se veían a los ojos fijamente sin apartar sus miradas. Lo siento, Uchiha-san, pero no fue mi culpa que ese hombre me atacase. Su voz parecía ahora más calmada. Llevó su mano hacia la mochila que llevaba en su cadera y sacó de ella el pergamino para entregárselo. El Uchiha lo cogió de mala gana para después darse la vuelta y comenzar a caminar en dirección a la villa sin decir nada. Naruto y Sakura aún estaban muy sorprendidos por lo que había ocurrido delante de sus narices. Ahora que se habían separado ambos, oscilaban sus miradas entre la Hyuga y Uchiha. 2 días después, estaban traspasando la puerta de la villa. Durante aquellos 2 días ambos pelinegros no habían abierto la boca, ni entre ellos ni con Naruto y Sakura, los cuales intentaban que hablasen y que dejasen de estar enfadados el uno con el otro. Durante los descansos que tenían habían ido escribiendo su parte del informe. Hinata sentía remordimientos, porque no debió de haberle hablado así. Quería disculparse, pero luego pensaba en por qué debería de hacerlo si él era el que le había gritado. Él por su parte se arrepentía por lo que le había dicho, solo se lo dijo porque estaba enfadado y le gustaba que las cosas saliesen justo como las decía. Al llegar a la Torre Hokage, entregaron sus informes, pero cuando se disponían a irse. ¿Le inmovilizaste un brazo? Todos habían volteado para mirar a Kakashi, después se miraron entre ellos para saber quién era el que había puesto eso. Ese sí, lo logré cerrarle un punto de chakra en el hombro que le inutilizó el brazo. El equipo 7 la miraba sorprendida y Kakashi levantó su ceja. Buen trabajo, chicos, eso fue lo último que dijo antes de que ellos saliesen de la oficina. Las miradas del rubio y la Ojihade recaían directamente en ella, lo cual la ponía más nerviosa de lo habitual. Sasuke caminaba un par de metros por delante de ella, simplemente podía mirar su espalda. Él era varios centímetros más alto que ella, tenía bastante fuerza y en combate era muy rápido. ¿Algún día podré enamorarme de él?, pensó para sí misma, mientras aún lo observaba. En apenas 2 días estaría casada con Sasuke, ese completo desconocido para ella. Sabía lo básico, pero no sabía sus gustos en la comida o si tenía alguna extraña manía. Supuso que eso lo descubriría cuando comenzase a vivir con él, aunque sabía que él la odiaría e intentaría ser la mejor esposa del mundo. Los caminos de los 4 se separaron, y Hinata caminaba de camino a casa. Seguramente tendría que ocuparse de algunos asuntos de la boda nada más llegar, eso la dejaría agotada y más después de una misión tan cansada, eso era lo que menos le apetecía hacer. Por otra parte, Sasuke ya había llegado a casa y no hacía nada más que darle vuelta a la cabeza sobre lo que había dicho Kakashi en la torre. Ahora que había analizado bien la pelea con aquel enemigo, se había dado cuenta de que efectivamente no movía el brazo derecho. Ahora se sentía más arrepentido de lo que le había dicho, pero era demasiado orgulloso por lo que no se disculparía con ella. Como siempre, su apartamento estaba solo, lo cual era normal porque solo él vivía ahí. Supuso que pronto no solo sería él, en apenas 2 días otra persona invadiría su casa, lo llenaría todo de cosas cursis, llenaría su baño de diversas cosas de belleza y demás cosas en las que ni siquiera quería pararse a pensar. Se dio un largo baño mientras calentaba la sopa a fuego lento, al salir se secó y vistió. Llevaba una toalla con la que se estaba secando el pelo mientras caminaba hacia la pequeña cocina a apartar la comida del fuego. Cuando iba a servirse su comida, el timbre de la puerta sonó. Maldición, ¿quién será? Estaba bastante molesto con la persona al otro lado de la puerta y eso que ni siquiera sabía quién era. Caminó hacia la entrada, que estaba a poca distancia de donde estaba. Abrió bastante molesto, pero lo que se encontró no se lo esperaba. La joven Hyuga estaba al otro lado de la puerta con una caja de cartón en la que solían ir envueltas cosas importantes. Uchiha-san, perdone que le moleste, pero padre me pidió que le trajese esto, extendió sus brazos para entregárselo.
Padre imaginó que no te tendría traje para el enlace y mandó que te hiciesen uno, el kimono ceremonial pesaba en sus brazos. Por favor acéptelo. La puerta fue cerrada en las narices de la joven, la cual quedó pasmada por ese acto. Desde el interior pudo escuchar cómo la joven dejaba la caja delante de su puerta, se quedaba parada unos segundos y unas pisadas alejarse. ¿Quiénes se creían esos yugas? Si antes estaba molesto ahora lo estaba mucho más. El día anterior nada más llegar a casa, había ido derecha a su habitación. Lo único que quería era dormir y que el día acabase ya. Un día nuevo había amanecido y aunque no tuviese ni una pizca de ganas tenía que levantarse de aquella cama que tantas veces la vio abatida. Aquel día sería largo, tenía que preparar sus cosas para que fuesen llevadas al hogar del azabache al día siguiente mientras la boda se celebraba. Hizo su rutina de casa día, levantarse, bañarse, desayunar y volver a su cuarto. Comenzó a guardar su ropa en una maleta que tenía, ella no era muy materialista por lo que no tenía ropa en exceso. Unos toques en la puerta la sobresaltaron. Sin dar ningún permiso, la puerta se abrió, dejando ver a su hermana de 13 años. Tenía la misma expresión seria de siempre y sus ojos no reflejaban ningún sentimiento. Padre te espera en el despacho, su voz salía carente de expresividad e Hinata simplemente se dignó a asentir. Su hermana cerró su puerta, dejándola con la intriga de por qué su padre quería verla. Terminó de doblar la prenda que tenía en las manos y puso rumbo hacia el despacho de su padre, con el nerviosismo y la incertidumbre que la carcomían por dentro. Por lo que parecía el Uchiha no podría tener un día tranquilo jamás. Su rubio amigo, ese que consideraba como su hermano, se encontraba aporreando su puerta. No le iba a abrir, pues sabía que al final se las ingeniaría como siempre para entrar por la ventana. Como era de esperar, el rubio entró, mientras que el moreno estaba sentado en el sofá de la sala leyendo un pergamino. Teme, ¿por qué no me abrías si me estabas escuchando perfectamente, Tebayo? HMP, esa fue una respuesta de Sasuke, antes los reclamos de su amigo. Esta caja estaba fuera, dijo el rubio mostrándosela, el Uchiha no necesitó verla para saber qué era. Quédatela. El Uzumaki emocionado dejó la caja sobre la mesa de la cocina, la cual formaba un espacio abierto junto con el salón. Al abrirla para sorpresa de Naruto, pudo ver una tela negra que parecía bastante cara. El Uchiha se había levantado para coger una bebida del refrigerador, sin prestar atención a lo que el rubio hacía. ¿Cómo quieres que me quede esto?, pronunció el rubio con fastidio. Almira pudo darse cuenta de que Naruto había sacado la parte del kimono que quedaba expuesta y en ella podía apreciarse el símbolo del su clan bordado en la espalda. El bordado tenía aproximadamente el tamaño de su mano. ¿Es tu kimono de boda? El Uchiha no le pudo responder, porque estaba bastante impresionado por el bordado. El día ya había llegado, la boda era por la tarde por lo que prácticamente desde que había terminado de desayunar se había tenido que ir al lugar de la boda, para meterse en el cuarto que estaba destinado para que ella se preparase. Pintaron sus uñas haciéndole una manicura sencilla mientras le ponían unos rulos para ondular su cabello. Aún pasaban por su mente las últimas palabras que su padre le había dicho el día anterior. Mañana compórtate como una yuga, cumple con tu deber y no te vayas a poner a llorar como la inútil que eres. Esas no habían sido las palabras que hubiese querido escuchar de su padre, pero tampoco esperaba que le diese ánimo como haría cualquier padre en su situación. Después de comer comenzaron a recoger su pelo, mientras otra persona la maquillaba. Hinata pidió algo sencillo y nada extravagante. Ni siquiera la habían dejado verse al terminar de arreglar su pelo. Entre esas dos mujeres la ayudaron a ponerse su kimono blanco, el cual en la parte inferior tenía estampados pétalos de rosas rojas. Al terminar de atar el obi, pusieron el gorro que le cubriría el pelo. En ese momento solo podría pensar en si Sasuke habría cogido su kimono ceremonial, en el caso de que no lo llevase su padre, se enfadaría con ella por no haber cumplido lo único que le habían mandado hacer. Suspiró antes de mirarse al espejo, se veía bastante sosa, excluyendo sus labios pintados de rojo fuego. Había sido a petición suya, pues ese color era el mismo que el del abanico Uchiha. Estaba nerviosa y realmente se quería comportar bien y estar a la altura de la situación. Por su parte, Sasuke estaba molesto ya que llevaba más de una hora esperando a que la yuga terminase de arreglarse. Al final se había puesto el kimono que ella le había llevado, por una parte por decisión propia y por otra para no tener que escuchar la irritante voz del rubio taladrándole la cabeza. Estaba impaciente, pero no por la boda sino por el hecho de que quería irse ya de allí y que todo ese maldito día acabase. Por fin lo llamaron para que fuese a la puerta del salón por el que los dos entrarían juntos, no estaba demasiado lejos.
Al girar en el pasillo pudo ver que ella ya estaba allí con su porte carismático, delicado y elegante. Al escuchar las pesadas pisadas de Lucia, giró levemente su rostro, mostrando una triste sonrisa. Uchiha-san, siento haberme retrasado y haberle hecho esperar. Él se paró al lado de ella mirando la puerta caoba que tenía justo enfrente. Como sea, esas dos palabras habían sido las más secas de su vida. Miró al frente. Segundos después se abrió la puerta, dejando ver a todos los invitados en sus sitios y al final al hombre que los casaría. Caminaron el uno al lado del otro por el pasillo hacia el altar. Ni siquiera se habían detenido a mirarse bien el uno al otro. Al llegar se sentaron al estilo japonés enfrente del oficiador de la boda. Los segundos de parloteo de aquel hombre frente al futuro matrimonio ponía a Sasuke frenético, ya que le parecía todo una sarta de bobadas. El salón estaba muy silencioso, solo se escuchaba una voz en todo el lugar. Levántense y póngase uno frente al otro. Ambos obedecieron levantándose y poniéndose enfrente del otro. Ahora alcen sus manos, señor Uchiha, ponga las palmas hacia arriba. Señorita Hyuga, usted póngalas encima de las suyas con las palmas hacia abajo. Ambos jóvenes obedecieron. El señor les rodeó las manos con un grueso lazo rojo, simulando el destino que los uniría para siempre. Deben mirarse mientras pronuncian sus votos. Ese punto estaba claro, serían los mismos votos que los padres de la Hyuga habían pronunciado y que los dos se habían aprendido. Prometo, dijeron a la vez, se habían dado un ligero apretón en las manos como señal para empezar, caminar junto a ti por los grandes acontecimientos que esta vida nos brinde. Prometo cuidar de ti en cualquier circunstancia y procurarte la felicidad que sin duda mereces. Hinata ni siquiera estaba tartamudeando, los ojos negros de Sasuke la mantenían serena y tranquila. Prometo serte fiel durante el resto de mi vida, siendo consciente de que en ella solo tú podrás existir. Por último, prometo nunca alejarme de tu lado y nunca permitir que te alejes de mí. Este hilo que une nuestras manos hará que estemos unidos pese a no estar juntos. Las voces de ambos habían sido sosegadas, la de Lucia había sido asentimental pero clara en lo que quería expresar. Ahora muchacho, quita su gorro y cierra esta unión con un beso, pronunció el señor mientras quitaba la cinta que unía sus manos. Ese momento era el que más nerviosa la ponía a ella y que más le fastidiaba a él. Quitó el gorro que cubría su cabello, el cual recogió a Nabi. Sasuke acunó el rostro de la Hyuga en sus manos, lo que coloreó las mejillas de Hinata a sabiendas de que ese sería su primer beso y que no sería con la persona que ella había esperado. Hinata cerró los ojos al ver cómo el azabache se acercaba a su rostro. Sasuke posó ligeramente sus labios en la frente de la muchacha, haciendo que una sensación cálida se alojase en el corazón de la muchacha. Había escuchado a Sai en una comida decir que el beso en la frente es un beso de admiración y respeto, y era una increíble demostración de ternura y protección. Cuando se separaron, se volvieron de cara a los invitados. Señoras y señores, les presento a la señora y al señor Uchiha. Los invitados se levantaron e inclinaron en señal de respeto hacia los recién casados. Después de varias horas de celebración, esta ya se había vuelto bastante tediosa para el azabache y por lo tanto deseaba irse. La Hyuga no había disfrutado apenas de la celebración, pero aún así tenía una falsa sonrisa en el rostro. Era hora de despedir a los invitados y darles las gracias por haber asistido. El Uchiha no decía ni una palabra, era Hinata la que lo hacía con la mejor de sus falsas sonrisas, pero Sasuke se dio cuenta de que en sus ojos podía verse una enorme tristeza. Cuando terminaron de despedirse de todos, tomaron el camino al apartamento de Sasuke en completo silencio. Ninguno de los dos era capaz de pronunciar ni una sola palabra. Al llegar, el joven abrió y pasó. Cámbiate en el cuarto, yo lo haré en el baño. Su tono sonaba tan seco como siempre, no había cambiado ni siquiera un ápice. Ella cerró la puerta al entrar y caminó por el pequeño pasillo que había para ir a la habitación. Las puertas del baño y la habitación estaban enfrente la una de la otra, por lo que vio como Sasuke salía de una y después entraba en otra. Al observar la casa, no había nada demasiado personal del joven, ni siquiera estaba decorada. Al llegar a la habitación pudo darse cuenta que era igual de austera que el resto de la casa, simplemente había un armario, una cajonera, dos mesitas con sus respectivas lámparas y una cama grande con colchas y sábanas negras. En la mesita, que supuso que sería de él, estaba la fotografía del equipo 7. Cerró la puerta después de entrar. Recorrió el camino hasta su maleta, en ella se encontraba el camisón que debía usar aquella noche. Quitó con cuidado y rapidez su kimono y lo guardó delicadamente, desmaquilló su rostro y soltó su pelo, el cual se encontraba ligeramente ondulado. Por último se puso el camisón blanco medio transparente.
Pese a que este la cubría hasta sus pies, sus tirantes eran y delineaba sus pechos con un fino encaje, por supuesto debajo de él llevaba su ropa interior. Aquello que se suponía que iban a hacer aquella noche, la tenía muy nerviosa, pues siempre había pensado que su primera vez sería con la persona que más amaba en este mundo. Se sentó a esperarlo al filo de la parte inferior de la cama, sus nervios crecían conforme pasaban los minutos y él no aparecía. El joven se había entretenido en su labor, para poder darle tiempo a ella para que pusiese su pijama. Estaba muy asqueado después de aquel día, no abría la boca porque sabía que como lo hiciese heriría los sentimientos de la muchacha y para ser justos ella no tenía la culpa de nada. El haberlo obligado a casarse le producía un tremendo odio, hubiese dado igual si hubiese sido Hinata u otra chica. Sasuke pensó que ya le había dado suficiente tiempo para que se cambiase de ropa, por lo que fue a la habitación. Tocó la puerta esperando la respuesta de la muchacha, la cual fue un leve pasa. El nerviosismo era palpable en la voz de la chica. Al abrirse la encontró de piel justo al lado de la cama. Cuando la vio quiso maldecirle al demonio, porque si pensaba que lo engatusaría para eso la Hyuga estaba muy equivocada. El Uchiha pasó de largo por su lado, dejándola confundida. Uchiha-san, ¿cómo? Empezó mientras que se daba la vuelta, pero fue interrumpida por la voz del azabache. Estás realmente loca si piensas que te tocaré esta noche o cualquier otra, dijo cabreado. No me atraes lo más mínimo, no quiero los restos de otro y tampoco le daré el gusto al consejo haciendo lo que quieres. ¿Acaso puedes pensar que esto iba a ser un matrimonio de verdad? Es tan mentira, como tu aspecto de santa. Comenzó a carcajearse, tu maldita ingenuidad me divierte. Conforme fue oyendo aquellas palabras se iba sintiendo peor y quería sinceramente escapar de ahí. Se acercó a su maleta rápidamente, cogió la primera chaqueta que vio y mientras caminaba apresuradamente hacia la puerta. ¿Dónde vas? Preguntó con voz de cabreo, ella no quería contestar pero se quedó parada de espaldas a él. Eres cruel, egoísta y solo piensas en ti mismo, él la fue a interrumpir, pero ella continuó hablando rápidamente. Si no quería consumar el matrimonio solo, debió decírmelo y no montar esta escena tan innecesaria. Si no quería casarse, no lo hubiese hecho. Solo accedí a casarme contigo porque era la única manera de quedarme en este maldito lugar. De otra manera jamás me hubiese casado contigo, solo mírate, estaba fuera de sí, ni siquiera controlaba lo que estaba diciendo. Normal que el Dobe ni siquiera se fijase en ti y prefiriese a Sakura. Para ella fue la gota que colmó el vaso, intentaba retener las lágrimas en sus ojos. Salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí, no iba a llorar para que él no viese el daño que le habían hecho sus palabras. Despertó en el sofá a la mañana siguiente, entró por ropa a la habitación, se aseó. Después fue a preparar el desayuno para los dos. Aquellas palabras le habían dolido mucho, pero no había soltado ni una sola lágrima por aquellas palabras. Ellos tenían 3 días completamente libres en los que no tenían ninguna misión. Hinata preparó café y una crepe salada para él y para ella un té rojo con una crepe dulce. Solamente había 2 sillas en aquella mesa por lo que puso los desayunos en sus respectivos sitios. Esperaba que al menos la primera comida del día le gustase. Sasuke apareció en la cocina, pudo ver a la joven sentada en un lado de la mesa. Pensó en disculparse después de todo lo que había dicho la noche anterior, pero era un Uchiha y nunca se retractaría de eso. Se sentó enfrente de ella mirando el desayuno. ¿No le habrás echado azúcar a eso? Preguntó señalando la taza del café. No, sé que no le gusta lo dulce, viendo que él no le contestaba, juntó sus manos y agradeció por la comida. Aquel era un momento bastante incómodo para los dos, a ella por lo que le había dicho la noche anterior y a él por tener a alguien ajeno en su casa. Muchas situaciones incómodas habían pasado durante su primera semana como matrimonio. Habían tenido que dormir juntos, los silencios eran cómodos y a la vez desesperantes porque se suponía que tenían que empezar a conocerse y hacer que aquel matrimonio funcionase. Ella suponía que era eso lo que tenían que hacer porque imaginaba que otros matrimonios concertados también eran así, pero sabía que otros matrimonios no tenía una parte masculina demasiado intransigente y que hacía notar que no era bien recibida en el lugar. Ella acababa de llegar después de una misión de 2 días, simplemente le había dicho que se iba pero no cuánto tiempo. Subió los escalones que llevaban hasta el apartamento, cuando estuvo enfrente de la puerta abrió con la llave que el pelinegro le había dado. Al entrar había un delicioso olor a comida. Ya estoy en casa, aquella frase era una costumbre, por lo que seguía recitándola ahora. Su marido se encontraba en la cocina, al parecer terminando de hacerse la comida. Ni siquiera la había mirado, pese a saber que había llegado.
Quitó sus zapatos, durante esa acción se deshizo de la mochila que portaba a su espalda, dejándola en la entrada, e ingresó finalmente en la casa. Caminó hacia la mesa, mientras él se sentaba con su comida. Si quieres comer deberás prepararte otra cosa. Su tono era el mismo de siempre, del cual Hinata empezaba a cansarse un poquito. No, gracias. No tengo hambre. Aún así se sentó enfrente de él en la mesa. Quería hablar contigo. Había empezado a comer y simplemente miraba el plato. No le contesto, no sabía si era para que siguiera o porque no le interesaba, pero pensaba seguir. Uchiha-san, me gustaría poder empezar a convivir como un matrimonio. Él la miró, su mirada estaba vacía pero debía de armarse de valor. Bueno, sé que puede que no nos llevemos bien, somos diferentes, pero al menos podríamos intentarlo. Después de todo vamos a estar casados el resto de nuestras vidas. Me extraña que propongas eso. ¿Tampoco enamorada estabas del Dobe como para olvidarlo en tan poco tiempo? Dijo entre bocado y bocado. Durante esta semana me he sentido muy incómoda, porque sé que no soy bienvenida a esta casa. Creo que lo justo sería que al menos podamos convivir bajo el mismo techo. Dejó de lado el tema de Naruto ya que no le interesaba tocarlo. De acuerdo. Pero dudo que puedas quererme la mitad de lo que amas al Dobe. Se levantó a medio comer, se acercó a los cacharros de la comida y estuvo ahí un par de minutos. Hinata estaba mirando la mesa, le había alegrado que él aceptase intentarlo. Frente a su vista apareció un plato lleno de comida, un vaso con el zumo que ella se bebía todos los días y los cubiertos. Kakashi me dijo que llegabas hoy, dijo mientras caminaba hacia su silla y se sentaba mirándola a los ojos. Come. No sabía que supieses cocinar, contestó con una sonrisa resplandeciente dedicada únicamente a él. Por su parte, al ver aquella sonrisa, sintió una cálida sensación en su frío corazón. Sé lo justo como para no morir de hambre, objetó él, haciendo que ella riese sin saber por qué. Probó el curry con arroz que tenía delante. Está realmente delicioso, dijo después de tragar la comida que tenía en su boca. Picante, pero sabroso. Con una sonrisa siguió comiendo aquel plato. Jamás habían cocinado para ella, no se podía decir que aquello hubiese sido cocinado especialmente para la joven. Terminó su plato antes que Sasuke y eso se debía a dos cosas. Primero, aquel plato era uno de los más buenos que había probado en su vida y, segundo, tenía muchísimo hambre. Al tener la misión sola ni siquiera había parado a comer, simplemente para poder llegar antes. Durante aquellos 2 días estuvo pensando mucho sobre Sasuke y cómo poder hacer que su relación funcionase. Por su parte, ella no quería estar toda la vida peleando con él por cada cosa que dijese. Dime, Yuga, ¿has olvidado al estúpido?, preguntó mientras recogía de la mesa los platos de ambos. Por favor, no me pregunte eso, agachó la cabeza mientras su voz sonaba en un susurro apenas audible pero que él sí escuchó. Yuga, es por eso, que aunque esté de acuerdo con intentar llevarnos bien, jamás nos soportaremos. Tú siempre estarás pensando en el cabeza hueca y nunca entenderás que él nunca te vio, no significas nada. Sus lágrimas comenzaron a salir descontroladas, sabiendo que lo que él decía era verdad pero sin admitirlo. No, pero él no la dejó continuar. Parece que nunca lo entenderás, pensaba que eras más lista y griega. Pero fue interrumpido. ¿No te das cuenta de que no quiero amarlo más? Soltó la pregunta gritando mientras se levantaba y lo miraba con las lágrimas corriendo aún por sus mejillas. Él la miró estupefacto, no por lo dicho sino porque le gritase, ya que era la primera vez. ¿No lo estás viendo? Quiero entregarme en cuerpo y alma a este matrimonio, como si fuese real, pero me lo pones muy difícil. Siempre estás mencionando al idiota de Naruto cuando yo quiero olvidarme de una vez de él, sacarlo de mi corazón de una maldita vez, y que esto no me siga haciendo daño. Por primera vez en su vida él estaba realmente sorprendido. Hecha un mar de lágrimas salió de la casa, corriendo a quién sabe qué parte. Como no quería empeorar más de por sí las cosas, no fue tras ella para que pudiese calmarse y cuando estuviese lista volver a casa. Sasuke estaba empezando a estar inquieto, ya era bien entrada la noche e Hinata no llegaba. Decidió que si no volvía en 1 hora iría a buscarla, lo cual no hizo falta porque volvió. La joven dejó a un lado sus modales, no saludó al entrar y ni siquiera miró a la persona que se encontraba en aquella ventana de pie. Caminó hacia la habitación para coger algo de ropa y darse un buen baño de agua caliente que le quitase las penas y tristezas. El azabache oyó la puerta del baño cerrarse de manera suave. Caminó hacia la cocina para preparar algo de cenar, pero no sabía realmente qué era lo que le gustaba para poder preparárselo. Pensó en dulces, sabía que era un poco golosa y que le gustaban. Salió de casa, caminando a la pastelería más famosa de Konoha.
Una vez en el expositor no sabía qué era lo que escoger, había infinidad de ellos. Si son para Ina-chan llévate rollos de canela, son sus favoritos, dijo una voz femenina detrás de él, la cual enseguida supo que era de Ino Yamanaka, una de sus fans en la infancia y que ahora estaba de novia con el cuarto miembro del equipo 7. Sasuke solo asintió con la cabeza y pidió al tendero una caja mediana de aquel pastel. En su cabeza él pensaba que eso aliviaría un poco a la Ojid Luna. Cuando iba a salir con su pedido, una fémina le impidió el paso, y entregándole una rosa azul. Ino no era tonta y sabía que el Uchiha habría metido la pata en algún asunto. Es su favorita, por desgracia es la única que me queda en buen estado. HMP, eso fue lo único que dijo, ni siquiera un gracias. Eso no ofendió a Ino ya que sabía cómo era él y había aprendido a soportar sus monosílabos. Sasuke caminaba de nuevo hacia el apartamento, esperaba que su esposa se tomase aquello como una ofrenda de paz. Hinata no sabía cuánto tiempo había estado metida en la bañera, pero se podría decir que mucho ya que tenía la piel de los dedos muy arrugada. Salió de la bañera y con una toalla secó su cuerpo húmedo, mientras se terminaba de secar un poco al aire con la toalla liada, se peinó y recogió el cabello en una coleta alta, simplemente dejando su flequillo y los dos mechones que enmarcaban su cara. Después de eso procedió a vestirse con ropa de estar por casa, cómoda y ancha como a ella le gustaba. Vació la bañera antes de salir y recorrer el pasillo hacia la cocina mirando al suelo. Cuando levantó la vista para mirar la cocina, observó que encima de la mesa había algo. Se acercó, era una caja de su pastelería favorita y una rosa azul descansaba encima de la caja, las cuales eran sus predilectas. Acercó la flor para olerla, su aroma la hacía parecer recién cortada. Sin soltar la rosa abrió la caja, descubriendo su pastel favorito, los rollos de canela, los cuales solo comía en ocasiones especiales. Sabía que aquello lo había comprado su esposo con la intención de pedirle perdón por sus palabras y acciones anteriormente ese día. Miró hacia el sofá donde sabía que se encontraba el azabache, cuando hicieron contacto visual ella simplemente sonrió de manera cálida. Fue a poner la flor en agua y después la puso en el aparador de la entrada donde le entraría más luz y sobreviviría más. Por el rabillo del ojo Sasuke veía a Hinata moviéndose de un lado a otro pero no le prestaba atención, estaba concentrado en el pergamino que estaba leyendo. Sasuke no escuchaba nada más que ruidos de cacharros. Uchiha-san, la cena ya está, oyó decir a la joven, la cual estaba dejando el plato en la mesa de la cocina. El Uchiha se levantó para acercarse a la mesa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca pudo ver que eran onigiris. ¿De qué van rellenos y uga? Preguntó mientras se sentaba a la mesa al igual que ella. Atún y tomate y el té es de frutos rojos, era el que había. Espero que ese te guste, dijo sin mirarlo mientras ella abría la caja de sus pastelitos. Él sabía que aquello había sido como decirle que le perdonaba por lo que había pasado después de la comida. Se fijó en cómo la Hyuga daba aquel primer bocado al pastelillo y pudo apreciar cómo a la joven le brillaban los ojitos. Parecía tan tierna en esos momentos. Fin del capítulo. Gracias por ver el video, porfa, les pido de su apoyo para que compartan el video para que más gente lo vea, también para que dejen su like y suscríbanse, que eso me anima y motiva mucho. También les recuerdo que pueden ir a la página de Hinata Sarada para seguirla, el link está en la descripción. Bueno, con esto me despido y nos vemos en otro video.